Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Mira, yo creo que hay una situación nacional que quiero extrapolar al ámbito internacional. Ya. Porque lo estamos sufriendo todos, lo sufres tú, lo sufro yo, no sé cuánto sale llenar el estanque en una moto. De ahí me vas a decir. Porque seguramente también... ¿te movilizas en moto tú, Rafael? No, pero el nuevo dueño le debe gustar harto. La tuviste tuvo que vender. Así quedó la mano después del último choque. Y ahora puro micro o autito. Yo prefiero, O bici. si puedo evitarlo, prefiero no andar en auto. Ya. Lo prefiero. O sea, por múltiples razones entre ellas es que, a ver, el ser humano normal le baja el coeficiente intelectual cuando va a bordo de un auto. ¿En serio? Sí, y cuando llueve le baja más, directamente proporcional. Más agua cae, inversa, menos coeficiente intelectual. Y me parece además que en Santiago somos muy agresivos para manejar. Y con el alza de la benzina, ¿para qué decir? ¿Para qué decir? Además yo tengo un auto viejísimo, está de cumpleaños ahora en junio, cumple 20 años. Me encanta por lo demás, pero ¿para qué? ¿Para qué andar en auto todo el día si además, si puedes tomar locomoción pública, uno tiene un pulso que no te da el auto? Totalmente. Entonces, si puedo evitarlo. Ahora, si hubiera podido evitar vender la moto, también lo habría hecho, y una de las cosas que propongo en algún momento es volver a tener una. Digamos. ¿Y hace cuánto la vendiste? No quiero recordarlo, hace como 5 meses. ¿Sí? ¿Está bien tu mano? ¿Está bien? No, mi corazón es el que está roto, tuve que venderla. Claro, pero también me interesa la tu mano mano. funciona. Sí, funciona, recuperó su movilidad. Sí. Bueno, a propósito del alza de combustible, los cambios en el MEPCO, el alza que nos va a subir primero en el diésel, en el petróleo en general, pero después en todo lo que respecta al costo de la vida, como cantaba La canasta. como cantaba Juan Luis Guerra a Sube el principios tiro. de los 90. Porque, porque todo el mundo traspasa ese costo al tiro. Es igual que las bombas de bencinas cuando les sube, que inmediatamente cambian el precio, pero cuando baja se demoran 1 o 2 días. Hay que rentabilizar al tiro y la excusa es siempre, bueno, pero cuando cambie de nuevo yo me voy a quedar con stock. Entonces el costo se va a trasladar lo más rápido que se pueda. De hecho, hay un problema ahora para subir el transporte público en regiones, porque eso no se puede hacer sin un aviso de 30 días, y sin embargo ya lo están haciendo. Totalmente. Acá en el chat siempre ya nos comentaron desde la semana pasada que los pasajes subieron inmediatamente en regiones. Uh-huh. El colectivo, las micros, todo eso. Y eso tiene que hacerlo un Ceremi, que todavía no está nombrado. Claro. Faltan los secretarios regionales ministeriales todavía, ¿no? Sí, Si este gobierno todavía está instalándose. Es que está así, sí. O sea, todavía hay mucha gente que le está dando el beneficio de la duda, la llamada luna de miel. Pero al parecer se acabó ahora. Se rompió. Sí. Rafa, quiero llevarte de este tema nacional, que claro, la ejecución del ministro Quirós respecto a medidas obviamente nos afecta, pero esto responde a algo internacional, algo global, que es lo que está pasando en Irán, particularmente por los bombardeos masivos y control de enclaves petroleros en el estrecho de Hormuz, en medio también de una posible incursión terrestre de Estados Unidos en Irán. Quiero ir a Irán, quiero viajar a esas tierras Yo también. que tú conoces. No, o sea, no quiero viajar literalmente, me puede llegar una bomba, todo estaba ahí. Pero quiero viajar conceptualmente para entender no solo lo que está pasando en Chile, sino también si esto que pasa en Chile se reitera en otros países, como otros presidentes han tomado medidas. Giorgia Meloni, por ejemplo, en Estados Unidos, que es más o menos de un signo cercano, José Antonio Cast tomó una decisión distinta. Ella prefirió endeudarse, aunque tenga más deuda pública que Chile, y subvencionó el costo. ¿Cuánto afecta a nivel mundial lo que está pasando en la economía global? A ver, la economía global está hoy día en un equilibrio muy precario, y eso es una habilidad de Irán y una torpeza de Donald Trump y Netanyahu. Dejemos en claro al tiro, para despejar, esto es una guerra comenzada por Israel y Estados Unidos. No es una operación épica, no, es una guerra que empezaron estos dos países dando razones que han repetido durante décadas. Netanyahu viene diciendo hace 20 años que Irán está a semanas de conseguir un proyectil nuclear y podría destruir Irán. Israel lo viene diciendo hace un montón de tiempo. Trump dijo el año pasado que había destruido completamente, obliterated fue la palabra que me encanta, destrucción completa y no dejar nada detrás. Mentira, no lo había hecho. O mintió aquella vez, o mintió ahora, o está mintiendo las dos veces. Atacó a Irán, que lleva 40 años preparándose para esto, que ha sufrido numerosos ataques de Estados Unidos, y los esperó. Es lo que llamaríamos una táctica de guerra simétrica, donde el menos
poderoso, usa las ventajas de su conocimiento del terreno, su experiencia y las debilidades del más fuerte. Un tipo que lo hizo brillantemente, se llama Vlad Tepes, Drácula, que es recordado como un héroe en Transilvania por haber detenido a los otomanos con técnicas absolutamente, ¿cómo lo diríamos?, reprobables. Eso de andar empalando gente en el camino no se ve bien. Pero Irán los esperó, preparó una enorme cantidad de drones suicidas, tienen cualquier nombre. A mí me encanta, Shahed 136, que además fue a Rusia, que también lo operó contra los ucranianos, y los coreanos le ayudaron a armarlo y los rusos lo mejoraron y ahora le están devolviendo la mano. Esto se está poniendo, ya se convirtió en una guerra regional que implica a muchos países. Entonces, la estrategia de Irán fue aguantar, responder solo contra intereses norteamericanos. Solo contra intereses norteamericanos, las bases donde estaban en Qatar, en Bahrein, en Arabia Saudita. Pero después de que le atacaron esta refinería y extracción y refinería de gas natural que hay en el Golfo, más allá del Estrecho de Hormuz, empezó a atacar intereses energéticos y nacionales de los otros países. Y esto está colapsando la producción de gas natural, el transporte de petróleo y extendiéndose a una guerra regional. Ustedes, ya lo comentamos la otra vez con Nicolás, pero habrán visto que de Tel Aviv sabemos muy poco. Uh-huh. Y sin embargo, si uno lee y busca, a esta altura es tan difícil encontrar información fidedigna, pero cuando uno empieza a encontrar gente que, si tú lo lees, ha escrito mucho sobre esto, Tel Aviv está sufriendo, Haifa está sufriendo, y eso es muy al norte, en territorio que se consideraba bastante a salvo y que antes estaba expuesto solamente o básicamente a lo que hacía Hezbollah en el Líbano, que es al norte. Hoy día los misiles iraníes ocuparon la técnica de completamente saturar completamente la defensa aérea, que cuesta millones de dólares, con drones que cuestan $20,000 y te tiran 54, vienen con carga. Y que además cuando caen también pueden hacer daño a sus pedazos. Y ayer le pegaron a un centro industrial químico de Israel. Entonces, Israel ya anunció que tiene programadas operaciones de guerra para 2 o 3 semanas más. Estados Unidos, lo habrán visto, Donald Trump no sabe cómo salir de este cacho a esta altura. Dijo que estaban negociando y la respuesta iraní fue brutal. Dijo, no le llames acuerdo a tu derrota. Y el Gerald Ford, este portaaviones, la nave, el buque más caro que se haya construido en la historia de la humanidad, se le quemó algo, la lavandería. O sea, en realidad un informe de inteligencia del propio Pentágono dice que no tiene la capacidad operativa necesaria. Han perdido aviones. Es cierto, han perdido pocos aviones, pero ¿cuál es la técnica? Esperarlos en un terreno abrupto, en un terreno muy poco apropiado para la invasión terrestre, con serias dificultades y con una batería incontable. La palabra o la frase ciudades subterráneas de drones se repite constantemente y eso es básicamente lo que bloquea el Estrecho de Hormuz. ¿Qué cambió en todo este escenario? La entrada de los hutíes en Yemen, que están bloqueando el otro estrecho, al Mandeb, por donde sale más petróleo. Y eso te digo que es la habilidad de Irán, porque convirtió una agresión de 2 países contra su territorio en un problema global, en un problema que tiene que ver con la disponibilidad de combustible, con que Estados Unidos tuviera que negociar con Rusia y permitirle exportar, con los chinos metiéndose y con el peligro de que el dólar se transforme, deje de ser la divisa internacional, cuando empiece los países del Golfo a decir, ok, no vamos a aceptar solamente dólares, porque ese era el acuerdo que tuvieron Occidente con los árabes, digamos. Nosotros los dejamos que nacionalicen su petróleo, les vamos a conceder ese favor, pero ustedes lo compran en dólares. Y eso convirtió al dólar en la divisa fuerte internacional. ¿Qué pasa si ahora, como está haciendo, ya lo están haciendo hace rato, los chinos pagan en yuan? ¿Qué pasa si empiezas a pagar el combustible en yuan en el mercado internacional? El dólar empieza a desplomarse. Súmale a eso que tanto Europa como China tienen bonos del Tesoro estadounidense que pueden vender e inundar el mercado. Claro, nadie hace estas cosas de un momento para otro porque provocas catástrofes, movimientos sísmicos en la economía global. Pero hoy por hoy, ¿te acuerdas de la liberación de centenares de miles de barriles de petróleo que hizo la Agencia Internacional de Energía?
se acaban mañana. Se están quedando sin reserva a nivel de una semana todos los países del área. Todos están creando fondos fabulosos de plata para poder subvencionar, aguantar la economía sin que se caiga. Son países con visión, digamos. En cualquier momento le suben el precio de la benzina. ¿O no? Entonces, lo que ha hecho Irán es transformar una guerra local en un problema internacional. Un problema que además asfixia la economía mundial. Entonces, hoy por hoy, todo el mundo está tratando de convencer. En realidad, todo el mundo sabe que no puede convencer a Donald Trump de que no se meta a hacer cosas de las que no tiene idea. Pero el riesgo va a llegar a Estados Unidos en cualquier momento, porque se le acaban también sus propias reservas de petróleo. Y ahí Donald Trump, Rafa, ¿tú crees que con todo esto ya se está bajando mucha gente? Tú dices ya nadie lo va a convencer, pero cuando llega a Estados Unidos como la crisis y de verdad él ya vea que no puede hacer nada más, ¿se bajará de este buque o seguirá hasta el final? A ver, él va a seguir en tanto pueda vender esto como una victoria. Va a decir que destruyó lo que faltaba de la infraestructura para la producción de armas nucleares, pero el problema hoy parece que es que el otro flanco que había logrado cerrar a medias se le abre de nuevo en Estados Unidos, y es las protestas por el ICE, por este ente que se encarga de la inmigración, que en realidad es como creo que lo dijo Daniel Matamala, una banda de Tontón Macut, que él contrató para su propio servicio, que tiene agentes de aduana y que está hecho básicamente por una camada de Rambos frustrados, digamos, que se metieron a esto. Porque es un cuerpo creado para la ocasión. Existía, pero él lo amplió y lo convirtió en esta suerte de patrulla armada que vigila las calles. Ese flanco se está abriendo de nuevo, con otro flanco de antes, que se han unido, digamos, el No Kings. Sí. Estados Unidos no es un país de reyes, están viendo la Que imagen. explotaron ahora este fin de semana. Y bueno, quiero sumar un dato, que es una encuesta interna que hay en Estados Unidos, que 61% desaprueba la guerra y la gestión militar de Trump, y por eso Trump está tan apurado también en dar este golpe final para poder venderlo como una guerra. Pero ya en la interna se le juntó lo del ICE, se le juntó lo de el costo de la vida también que está subiendo, y también lo de la guerra. Claro, lo que pasa es que él prometió mantener la inflación. De hecho, le echó la culpa a toda la inflación a Joe Biden cuando las cifras dicen que no. Joe Biden logró controlar la inflación. Él prometía controlar la inflación, no meterse en guerras y básicamente MAGA, Make America Great Again, preocuparse de Estados Unidos. Hay una gran base votante de MAGA que está desilusionada. Porque, a ver, tú puedes sostener estos argumentos, pero lo mismo que pasó en Vietnam y que ha pasado en otras partes empieza a repetirse cuando llegan los body bags, las bolsas de cadáveres. Eso hace que las encuestas te hagan desplomar. En Irak, no sé si ustedes lo recuerdan, en un momento una foto del interior de un me parece que un Galaxy, uno de estos aviones gigantes llenas de ataúdes, y eso golpeó a la opinión pública, a la cual se le vende esto como una operación militar en la que sí, algunas bajas va a haber, pero no sabemos cuántas bajas hay. Si los objetivos golpeados fueron bases norteamericanas, a mí me cuesta creer que sean decenas, tienen que ser centenares. Y el uso de estos drones, y aquí vuelvo al principio, le está costando a Estados Unidos, pero también a las bases y a los países que albergan las bases norteamericanas, una fortuna, en momentos en que no pueden vender petróleo ni recibir alimentos. Y cuando empiece, si es que lo hace, a bombardear infraestructura crítica, porque Estados Unidos dijo, tenéis 5 días para negociar conmigo o bombardeo tus plantas eléctricas. Y todo el mundo sabe que si Estados Unidos bombardea las plantas eléctricas, es infraestructura vital no bélica. Lo que va a hacer Irán, le va a decir a todos los aliados, uno no les va a decir, les va a mandar un shahed para que se los diga, yo bombardeo tus instalaciones críticas, las plantas de procesamiento de agua y las plantas eléctricas. No puedes bombear gas, no puedes bombear agua, no tienes luz. Sin agua, la dependencia de agua que llega por otros lugares a esos países que todo el mundo lo sabe, es un desierto, varían entre un 63 y un 90%. Una ciudad de millones de habitantes sin agua colapsa en términos sanitarios, hay que evacuar. Imagínate evacuar 4 millones de personas, 8 millones de personas. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo sostienes? Entonces, esta estrategia iraní es mantener ese precario equilibrio
mientras la economía mundial empieza a desplomarse, e Irán aguanta al viejo estilo de quien resiste en el castillo, asediado, pero resiste. Y este eventual golpe final que está hablando Donald Trump, ahora se dijo que iba a ingresar tropas por tierra. Mucha gente está diciendo que este sería como un suicidio en masa. ¿Qué te parece a ti esta amenaza de Donald Trump? ¿Es otra de sus fantasías? ¿Es capaz de hacerlo y finalmente que haya una baja gigantesca? Es capaz de hacerlo, pero el problema, no sé si sea una baja gigantesca, es la guerra eterna. Meterse en otra guerra eterna, que él dijo que no lo iba a hacer. ¿Cómo se lo va a vender a su opinión pública? No es él, hasta ahora, Donald Trump no ha dado ni un argumento convincente para esta guerra. Eso es lo que a él le ha hecho bajar la popularidad dentro de MAGA, no dentro del país. Y si tú lanzas tropas a un país que es una fortaleza natural, cordillera alta y accidentada, por debajo tienes algo de cordillera, pero tienes más bien aliados, por este lado no pueden entrar, por Pakistán tampoco. Tiene que ser fuerza aérea transportada. Las defensas, voy a meterme lo más brevemente que puedan en términos militares, ¿ok? Tú usas los F-35, que son avión caza bombardero, un avión multipropósito que sirve para combate aéreo, pero que también sirve para atacar y que además se coordina con drones, tiene un sistema de conexión o interconexión en tiempo real que es fabuloso, controla drones, los detecta, todo eso. Después de eso, cuando tienes anulada esa defensa, con los F-35 y los misiles, pasan los B-1, bombardero, ese que tiene ala delta que se mueve, el ala de geometría variable, vuela a baja altura y puede transportar carga táctica, o sea, kilos de bomba, digámoslo. Y después entra a eso, termina de anular las defensas. Y después viene el B-2, que es el stealth, el furtivo, pero que es grandísimo, carísimo, que va muy alto y que bombardea también como loco. Y todos esos aviones actúan para eliminar la defensa aérea, para neutralizarla y finalmente el de arriba cuando ya no hay defensa aérea. Después vienen las tropas, los aviones que transportan las tropas, los K-130, los aviones de transporte enormes. El problema es que los de abajo tienen poca huella de calor. O sea, no los puedes cazar con misiles ni radares. Pero a medida que llegas al transporte, ese tipo deja una huella de calor enorme. Y hasta ahora nadie entiende muy bien cómo Estados Unidos ha perdido aviones en este conflicto. Escuchamos que había sido fuego amigo, pero a mí algo me haría sospechar, porque en estos últimos días, y estos también son datos militares o de análisis militar, que no son míos, los leo por supuesto, hay misiles que están siendo construidos por China y otros componentes con apoyo de el sistema de radares, de detección de radares provisto por China e información de inteligencia que está dando Rusia. Entonces tú tienes ahí una conjunción de países frenando a Estados Unidos. Si vas a meter tropas en bombarderos, el riesgo, en aviones de transporte gigante, el riesgo de que te los bajen antes de que lleguen es alto. Altísimo. Y después, en terreno, ¿cómo mantienes la línea logística? A mí un profesor me dijo una vez cómo definir una línea logística. Me dijo, sostenga una hoja con un papel así, enfrente. Mientras más lejos está de tu cuerpo, más difícil es hacerlo. Y mantenerla lo más posible es dificilísimo. Porque básicamente si acá está el frente de combate, tú tienes que alimentar todo esto, con pertrecho, las bases que hay, tienes que dedicar combustible, todo lo que sale de acá llega ya disminuido. Esa línea logística solo se puede mantener con aviación para un grupo que tiene que operar en tierra, en terreno accidentado, con desiertos, donde hay además una distribución militar de mosaico. No está centralizada completamente, sino que cada unidad independiente puede tomar decisiones. Y eso es la estrategia que ha usado Irán. Vuelvo a la estrategia de Irán, porque tenía pensado a quién iba a poner en 2, 3, 4, 5 líneas bajo el dirigente máximo de cualquier área. Lo tuvieron con el ayatollah, lo tuvieron con el presidente, lo tuvieron con el director de la Guardia Revolucionaria iraní. Y en cada lugar existe esto. Y cada uno tiene autonomía, un grado grande de autonomía para actuar sin necesariamente recibir órdenes del mando central. Eso convierte una guerra de invasión en una pesadilla. Tú destruyes los centros de comunicaciones, pero cada lugar tiene su propia jefatura capaz de tomar decisiones autónomas para combatir, digámoslo así, al invasor. Eso significa cadáveres estadounidenses y la posibilidad de que Donald Trump en algún momento diga, si paso esta línea, ya no puedo venderlo.
Ya no puedo convencer a nadie que estoy ganando. Y eso deja, ojo, a Israel en una posición muy precaria. Está atacando los hutíes desde Yemen. Lo que queda de Hezbollah trata de actuar de cuando en cuando y además tienes a Irán proveyendo esta enorme cantidad de munición que cae sobre los israelíes. No conocemos mucho de lo que pasa en Israel tampoco, salvo lo que dice su propia aparato comunicacional. A mí me ha tocado reportear a Israel y te dicen cuando entras que ellos te pueden requisar imagen. Tú tienes que firmar una autorización para que ellos estén facultados para retirarte lo que tú grabaste, para revisar lo que tú escribiste. Por eso hablo del aparato comunicacional. Pero en el peor escenario posible, una guerra que asfixie la economía mundial, una gran recesión, que eso ya está asegurada, digamos. Va a haber una recesión mundial si esto no termina pronto, básicamente porque los países se quedan sin petróleo de aquí a 15 días más. Y la tercera es Israel, no voy a decir arrasado, pero lo suficientemente dañado como que para que la gente empiece a irse. ¿Recuerdan que en la guerra del año pasado empezó a haber una migración enorme de israelíes que se iban a otros países? Entonces, eso reconfigura, como quiere hacerlo Benjamín Netanyahu, que nunca ha tenido un plan político para salir de ahí, siempre ha tenido un plan militar. Ese es su sueño. Reordenar el Medio Oriente de manera que Israel sea el país sin contrapeso en la región. Eso lo podría haber hecho con una decisión política, no lo hizo, ahora lo está haciendo de manera militar con el apoyo de Estados Unidos. Sí, eso no funciona y se reconfigura todo este escenario, Israel deja de ser la potencia dominante en la región. Se cambia el equilibrio de poderes. Los países del Golfo empiezan a negociar más con yuan que con dólar, o sea, con China. Rusia toma posición porque no va a permitir que le pongan una base estadounidense en Irán, ahí al lado de su territorio, donde los pueden espiar. Por mucho menos atacó Ucrania. Entonces, lo que estamos viendo es una reconfiguración de aquel mundo que parecía tan defectuoso, pero que ahora miramos para atrás y era tan lindo, el mundo multipolar, para un mundo ordenado nuevamente en torno a los grandes poderes que actúan de manera desenfadada, mintiendo o excusándose, como lo hizo Putin, Putin tenía verdad en algunas cosas y mentía en otras, como todo el mundo. Estados Unidos tiene razón en algunas cosas y miente en otras, pero el objetivo final y declarado de que se fuera el gobierno iraní murió a la semana de bombardeos. Eso se cayó, esa tesis, que era el objetivo declarado por Bibi y por Donald Trump. Y el que esto se terminara en 2 semanas se cayó. El que se terminara en 4 semanas se cayó. Marco Rubio, que tampoco tiene idea de nada, el pobre, dice que va a durar semanas, pero no meses. Pero hasta ahora nadie puede asegurar que esto termine pronto y nadie puede asegurar cuáles van a ser las consecuencias si esta escalada sigue. Si el problema es que Irán se reserva cartas. Cada vez que Estados Unidos y Israel tira una carta, él tira otra. Te sube la apuesta. Primero ataque a bases norteamericanas, después a intereses críticos, después pone en marcha a los hutíes, después pone en juego la ayuda de China y Rusia. Y cada vez que se sube la apuesta, esto arriesga, o en los hechos, de facts, va ampliando la guerra desde un problema local a uno regional y con el costo económico un problema global. La única manera que esto no escalara, Rafa, sería que Estados Unidos como que asumiera su eventual derrota. Que se retirara a tiempo. Está difícil que lo hagan con alguien Por eso, con la personalidad de Donald del Trump. emperador. Pero tú tienes razón, la opción más realista en términos teóricos es que Estados Unidos saliera de este juego diciendo, bueno, logramos algo. Por último, que no reconozca, pero ¿qué es se lo que salga. hace siempre Donald Trump? Se pone como el ganador de las negociaciones aunque haya perdido. Lo hizo con China y pero un tipo, hace 4 días dijo, yo no sabía que el rey de Arabia Saudí iba a besarme el trasero, digamos. Le conviene. Bueno, si esa es la manera en que tratas a tus aliados, ¿cómo podemos suponer que en algún momento tenga algo de cordura y diga, hasta acá llegamos porque el objetivo que nos planteamos no era alcanzable? Además, ha dado tantas razones. Marco Rubio ha dicho una cosa un día y al otro día dijo textualmente, yo no dije eso, y en todas las imágenes le mostraron que sí lo había dicho. Entonces, sí, sería una opción mientras él pueda venderlo como algo que no ha sido una derrota. El problema es el ego de Donald Trump.
el ego de Donald Trump. Y yo creo que fue un golpe enorme al ego que Irán le dijera no vendas como acuerdo lo que es tu derrota. Ujú. Y eso, no hay nada. La historia y la filosofía enseñan que una de las maneras más eficientes de manipular a una persona es adular su ego o herir su ego. Y creo que es lo que está haciendo Irán y muchos otros países. China está riéndose diciendo, aquí van mis cartas. Porque China no actúa en caliente. China piensa siempre. Y Rusia está diciendo, ahora me toca a mí. Entonces, sí, podría retirarse ahora, pero eso plantea el otro problema. ¿Qué nos dice que Irán no va a seguir atacando a Israel? ¿Por qué no?